Bien, seguimos con el panel. Sí, retos y oportunidades para los servicios de agua potable. Con el moderador, el ingeniero Reinaldo Evaristo Díaz Hernández, presidente del del 16º Consejo Directivo de la AMH Sección Jalisco. El ingeniero Reinaldo Evaristo Díaz Hernández es ingeniero civil, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México y del programa de maestría en hidráulica por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Este 2024 cumple 30 años de experiencia en organismos públicos estatales y federales del sector agua. Es especialista en la gestión de programas orientados a la administración, ejecución y supervisión de proyectos de infraestructura hidráulica, con la participación pública y privada, así como financiamiento externo. En 2022 asistió al entrenamiento Prevención de Fugas en el Suministro de Agua, Asociación de Obras Hidráulicas de Japón, JWWA, Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA, y Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, impartido en 5 ciudades de Japón. Ha sido conferencista y panelista en diversos foros, congresos y simposios, principalmente organizados por la AMH y por las dependencias en las que ha colaborado. A partir de 2023 es presidente del 16º Consejo Directivo Regional Jalisco de la Asociación Mexicana de Hidráulica. Como parte de su gestión en la AMH Jalisco se han fortalecido las capacidades administrativas y aumentado la visibilidad pública de la sección. Se apoyó la creación del podcast Más Claras que el Agua. Se han estrechado los vínculos interinstitucionales con otras agrupaciones técnicas del Estado, principalmente con el Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco, contribuyendo a la construcción del modelo de gestión hídrica para el Estado de Jalisco. Como parte de esta alianza, se participó en este 2024 en una misión por 4 países: Japón, Singapur, Malasia y Corea. Ingeniero Reinaldo, por favor, es todo tuyo. Muchas gracias, ingeniero Humberto. Muy amable. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por permanecer en este recinto, en particular su paciencia. Nuestro amigo Roberto Olivares definió que se habían excedido un poquito, nada más de escasamente 50 minutos, pero vamos a hacer lo mejor que esté de nuestra parte para poder llevar este panel adelante. Muchas gracias. Tengo el orgullo de introducir este panel titulado Retos y oportunidades para los servicios de agua potable, para lo cual me voy a permitir presentar a nuestros panelistas, los 3 de una amplia y probada experiencia en distintos sectores. Empezaré por mi amigo el ingeniero Luis Enrique Barbosa Niño, quien realizó sus estudios de Ingeniería Civil en la Universidad de Guadalajara, en maestría de Gestión Directiva en el ITESO, y es doctorante en el programa de Agua y Energía de la Universidad de Guadalajara, en el CUTONALA. Inició su labor profesional en la empresa Techos Nacionales SADCB, para después en el año 2006 desempeñarse como gerente de proyectos en la empresa Cubiertas Nacionales SADCB. A partir de 2009 regresa a su alma mater para fungir como director de la alberca olímpica de la universidad y también a participar en la actividad que más le apasiona, que es la docencia como profesor de asignatura en el CUSEI. Fungió como director del Instituto Municipal de Atención de la Juventud en el gobierno municipal de Guadalajara y director general de Verificación y Control de Obra en la Contraloría del Estado de Jalisco durante 2 administraciones consecutivas. Dentro de la actividad gremial cuenta con más de 10 años de trabajo apoyando diferentes consejos directivos del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, donde fue galardonado como profesionista del año en el año 2015,
otorgado por la Unión Jalisciense de Agrupaciones de Ingenieros, la UJAI. Actualmente es el presidente del 28º Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. Perdón, venía separado una letra del número en romano. Muchas gracias. Bienvenido, presidente. Daré continuación con el maestro Juan Ignacio Barragán Villarreal. Bienvenido, Juan Ignacio. Muchas gracias por el esfuerzo tan grande que despliegas para estar aquí. Quien estudió la licenciatura en Arquitectura y Urbanismo en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Tiene estudios de posgrado en Francia y ha participado en seminarios anuales de actualización profesional en el American Planning Association entre 2007 y 2022. Ha participado en la conformación de planes de infraestructura, desarrollo energético y programas integrales de manejo de agua en los estados de Nuevo León, Coahuila y Sinaloa, así como 34 planes de desarrollo urbano y vivienda en distintos estados. Se desarrolló profesionalmente como director de fomento urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Nuevo León, coordinador del Sistema Integral de Manejo de Aguas Pluviales, CIMAP, del gobierno de ese mismo estado, y secretario de Desarrollo Urbano y Ecología de San Pedro Garza García. Además, ha sido director general y presidente ejecutivo de la Agencia para la Planeación del Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de Nuevo León. Actualmente es director de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, donde recibió el premio Fuller Award, otorgado por la American Water Works Association, por su liderazgo en el campo de abastecimiento del agua. Muchas gracias, Juan Ignacio Barragán, por estar con nosotros. El tercer integrante de nuestro panel es el doctor Carlos Javier Villa Alvarado. Bienvenido, Carlos, muchas gracias. Nacido en Dolores Hidalgo, Guanajuato, egresado de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad de ese estado, egresado del programa de maestría de la en Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro, diplomado en Gestión del Conocimiento y Propiedad Intelectual de la UNAM. Estudió el programa de doctorado en Ingeniería de la Línea Terminal Modelación y Fenómenos Físicos y Experimental en la misma Universidad de Querétaro, implementando modelos de base física para la cuenca del río Querétaro. Ha escrito artículos de divulgación científica en temas de hidrología superficial, fenómenos de evapotranspiración y análisis de precipitación en series espaciotemporales. Ha sido académico en programas de licenciatura y maestría y ha tutorado trabajos de investigación aplicada y experimental. En su desempeño profesional y de investigación, ha colaborado en proyectos de ingeniería desde el año de 1990, modelación superficial y subterránea, así como en proyectos diversos en el continente americano y en Europa. Es director general y fundador de la empresa SIIG, Ingeniería y Consultoría. Actualmente es revisor de revistas de divulgación científica especializadas en hidrología, ciclo hidroambiental, gestión de cuencas y morfología de ríos. Es expresidente de la sección regional de Querétaro de la AMH, presidente de la Junta de Honor y Consejo Consultivo de esa misma sección de nuestra querida AMH. Bien, pues, si me permiten, haré una breve introducción al tema de nuestro panel. Mencionarles que actualmente el tema del cambio climático, que es un fenómeno global relacionado con los cambios de largo plazo de las temperaturas y de patrones climáticos, y que a menudo se confunde con otros conceptos como la sequía o el estiaje o algunos fenómenos de otro carácter, plantea escenarios como un impacto radical en el crecimiento económico, el acceso a seguros de riesgo, ocasionando inseguridad alimentaria del agua y la salud. Se traduce en la reducción de la productividad agrícola y causa simultáneamente fallos en las cosechas en regiones estratégicas.
Los cambios en la productividad agrícola y disponibilidad de agua pueden alterar los patrones globales y alianzas, incluso convertirse en moneda de cambio en las políticas migratorias. La creciente competencia por los recursos puede desencadenar aún más conflictos de los que al día de hoy existen, asociados a la disminución de acceso a las fuentes de agua potable, tierra cultivable y áreas habitables. Dicho lo anterior, quisiera hacer una pregunta a los panelistas. Quisiera pedirles que desde su experiencia y desde el ámbito de su institución, ¿qué factores consideran indispensables para la resiliencia ante esta situación? Yo les pediría si nos pudieran dar sus conceptos en un lapso de 5 minutos, digamos, si son tan amables. Gracias. Muchas gracias, Reinaldo. Primero que nada, agradecer a la AMH, a Lorena, a Reinaldo, a Ernesto Marroquín y a todo el equipo que hizo posible este gran evento, ¿no? que me parece que aborda uno de los temas más importantes que tenemos, no solo como actores de la vida profesional en el Estado, sino que enfrentamos como humanidad, ¿no? Que es el agua y el reuso y la utilización eficiente de este recurso. Hablar de resiliencia, enfrentando todo este escenario complicado, ¿no? De cambio climático, pero también me parece que lo primero que tendríamos que hacer es replantearnos la manera en que convivimos con el agua. No solo como profesionistas, sino como humanidad. Y lo digo a nosotros que estamos en las organizaciones de profesionistas, pero también lo digo para quienes están en la industria, en las cadenas productivas, en los espacios de toma de decisión del sector público. Porque hablar de resiliencia sin modificar nuestros hábitos de consumo me parece que no tiene ningún sentido, porque todo lo demás que hagamos no va a ser suficiente. En segundo término, tendríamos que hablar de la modernización de nuestras infraestructuras, ¿no? Porque hemos visto cómo en los últimos años se han hecho grandes esfuerzos por consolidar las fuentes de abastecimiento que tenemos en las diferentes ciudades, pero cuando llega a ellas pues se desperdicia un porcentaje muy importante del mismo en las infraestructuras que tenemos, que son viejas y que como no se ven, pues pocos se animan a invertirle, ¿no? Echar mano de la tecnología, ya lo decían en el panel anterior, y en otros de este mismo congreso, la tecnología existe. Lo que no ha existido es una apuesta valiente para meterle los recursos necesarios para sectorizar, para monitorizar, para hacer más eficiente lo que ya tenemos. Otro me parece la educación. En el Colegio de Ingenieros Civiles tenemos una premisa que dice que ningún peso o ninguna cantidad que se invierta en infraestructura será suficiente si no entendemos que tenemos que cambiar la forma en que utilizamos este recurso. Y es difícil que las generaciones que hoy estamos tomando decisiones pues nos vayan a cambiar de raíz los hábitos de consumo, pero me parece que hacer una apuesta en las primeras etapas de la educación infantil podría traer un impacto de mediano plazo que tendría un resultado positivo. Otro, para hablar de resiliencia, es pues el restablecer nuestros cuerpos de agua, ¿no? Y lo vemos en muchas ciudades, es un tema que no se atiende, ¿no? Vemos cómo hay normas que no se cumplen y eso impacta directamente la calidad de agua que le estamos brindando desde los organismos operadores a la ciudadanía. Y esto se convierte en una desconfianza para la propia ciudadanía cuando le vamos a decir que vamos a echar mano de lo que tendríamos que hacer, que es el establecer mecanismos de reuso para fines públicos y urbanos. Entonces, me parece que eso no es una acción, no es una variable, son muchísimas que tenemos que atender y que en todas, desde el ámbito de competencia de las organizaciones de profesionistas, pues tenemos que incidir en un trabajo interinstitucional con sociedad civil, con expertos, con universidades, con academia y con tomadores de decisiones del sector público, pues para poder llevar a cabo todas estas acciones que nos permitan ser ciudades resilientes ante este escenario que muchas veces se vislumbra catastrófico para el futuro.
Bueno, pues primero agradecer al Consejo Directivo por la invitación. Gracias por tomarnos en cuenta y además muy emocionado por ver tantos jóvenes, tantas caras conocidas de compañeros, colegas que ahora mismo estamos coincidiendo en esta aportación hacia el conocimiento y me parece que es muy valioso que toda la información que aquí se genera pues sirva para hacer eco en los tomadores de decisiones. Aquí tenemos mucha información que debe de caer exactamente en donde se va a aplicar. Hay muchas ideas, no quisiera yo redundar porque el día de ayer se han tocado bastantes temas muy interesantes y yo quisiera ser un poco puntual, ¿no?, en algunas cosas que es importante tocar de mano. Una es la investigación científica. Hemos dejado que el mundo nos atropelle. El ser humano ha sido un consumidor por excelencia de todos los recursos naturales. No ha sido un consumidor consciente, responsable. Esto ha traído que cada vez tengamos más utilización de los recursos naturales y no ha habido manera de que podamos volver atrás en ese consumismo. No nos hemos dado cuenta que el centro de nuestra civilización está centrado en el agua. Desde el origen del mundo, desde que la civilización humana se asentó aquí, vivíamos a un lado de los cuerpos de agua. Es decir, queríamos tenerla cerca primero. Cuando ya pudimos resolver un problema de subsistencia, tuvimos que aprovecharla más para ahora utilizarla de manera de aprovechamiento industrial, para economía, para alimentarnos, pero ahora se ha utilizado excesivamente para producir. Y este es un asunto que nos compete a todos. Cuando vamos a ver a los responsables, bueno, pues volteamos a ver a la agricultura, es el principal, pero es alimentario, pero también cumple beneficios ambientales. El agua no solamente se evapora, sino que también va a otros ciclos, alimenta especies de animales endémicos, flora y fauna. De esas cadenas viven incluso del riego. Pero el agua está extraída del subsuelo. No sabíamos que había agua en el subsuelo, no nos dábamos cuenta que estaba en el subsuelo. Cuando nos dimos cuenta que estaba en el subsuelo, le empezamos a explotar y a sobreexplotarla. Y ahora ya no podemos controlar yo le digo, una espiral muy peligrosa que estamos tendiendo a hacer el ser humano. En esta ecuación solamente hay dos componentes importantes. Una es que somos cada vez más seres humanos y la otra que cada vez tenemos uso más indiscriminado de los recursos naturales. Entonces eso debemos de verificarlo. También hay casos de éxito muy importantes. La resiliencia quiere decir adáptate a las nuevas condiciones y es paradójico decirlo, que las nuevas condiciones las seguimos anteponiendo con el interés superior del agua, pero nosotros arriba del superior del agua. O sea, somos más importantes nosotros que las especies naturales. Hablamos del derecho humano al agua, pero no hablamos del derecho ecoambiental. Y el asunto ecoambiental, paradójicamente, nos mantiene vivos en este mundo. Entonces, pareciera que estamos contradiciendo nuestra especie humana. Otra cosa importante, el marco jurídico. Estamos hablando de recuperar caudales, de buscar en dónde están. Una parte importante está en las fugas. Del 70% de fugas que hay en el sureste, vamos a hablar de la parte de donde hay abundancia de agua, el problema es la contaminación. En el centro y norte, el agua tiene otro valor diferente, está muy valorada. ¿Por qué? Porque no la hay. Y cuando hay una valoración diferente en un mismo país, debemos de pensar qué es exactamente a lo que estamos tendiendo como una civilización aquí en nuestro país. Otra cosa importante, el consumo per cápita de las personas. Nos damos cuenta que, bueno, para el diseño hidrológico, hidráulico, para el consumo de ingeniería, 200 litros. Pero el consumo real no está muy lejos de esa cifra y es bastante. O sea, preguntaré a la sala si alguien tiene una idea de cuánto es el agua que consume por día y nos iríamos de espaldas porque seguramente el 30% de la sala lo conoce. Pero vamos a poner algunos números duros. La persona generalmente utiliza de 130 a 150 litros por persona por día en promedio de su consumo diario. Esta cifra puede variar respecto a su consumo, pero el mínimo necesario para poder subsistir en una ciudad como Guadalajara podría ser del orden de 46 a 50 litros por persona por día. Y esa es una condición que pudiera ser ya incluso poco sustentable para las personas. Entonces, ¿quién está dispuesto a tener un consumo mínimo? El consumo máximo ya lo tenemos, pero no hemos pensado que en esa ecuación debemos de manejarlo de mejor forma.
Y la otra parte que platicábamos era, cada vez somos más personas en el planeta. Entonces, si en esta ecuación de más personas y más utilización de agua no hay manera de mediarlo, deberíamos de poner en contradicción si nuestro mundo debe de girar en torno del agua. Aquí el asunto es, la limpieza no se debe de realizar con agua. La producción de bienes y servicios no se debería de llevar a cabo con el centro del agua. Y el ser humano puede vivir con mucho menos agua de la que tiene. Con esas 3 o 4 consideraciones, podríamos garantizar que el agua que ahora conocemos podría ser sustentable incluso para el doble de la población que tenemos ahora. Bueno, por mi parte, por lo pronto, gracias. Muchas gracias y gracias a los organizadores por esta convocatoria. Creo que todo lo que nos lleva a la resiliencia ya se dijo el día de hoy y seguramente ayer también. Reducir, reusar, usar tecnología, restaurar nuestras fuentes. Entonces no voy a redundar sobre esto. Decirles que en Agua y Drenaje de Monterrey estamos absolutamente convencidos de todos estos temas y los estamos implementando. Yo quiero más bien platicar algo que es un factor indispensable para que todo aquello funcione. Alguien me dijo en una ocasión, el agua es inodora, incolora, insabora y política. Y es este último factor político el que nos hace mucho daño, porque yo les voy a poner un ejemplo. Imagínense una empresa cervecera que les dice, te voy a dar el monopolio de la venta de cerveza en Jalisco. Nada más que existe el derecho humano a la cerveza. Entonces vas a tener que darle una caguama diaria en cada hogar. Y además, el precio de venta te lo va a fijar el Congreso del Estado. Y pues la verdad es que así estamos nosotros los organismos operadores. Tenemos el monopolio del agua. Yo tengo el monopolio del agua en Nuevo León, del agua para uso público urbano. Afortunadamente en Nuevo León tenemos una ley que nos permite actualizar las tarifas mensualmente con base en una fórmula, y creo que eso es lo que nos permite tener créditos de largo plazo y nos permite hacer inversiones en plantas de tratamiento y etcétera, etcétera, y pagar la operación de las plantas. ¿Por qué? Porque muchos organismos tienen sus plantas de tratamiento, no las pueden operar porque pues resulta que pagan el aguinaldo, pagan la luz. Y entonces las dejan de operar y tenemos toda esta cascada de problemas porque pues la tarifa se las establece el Congreso del Estado o en algunos casos el Ayuntamiento. Eso no puede continuar. Si no cambiamos ese sistema, no vamos a resolver todo lo demás y va a quedar en pura teoría. Necesitamos, y disculpen que sea tan regio, pero necesitamos ser bien cobrones. Y nosotros hemos logrado lo que hemos logrado y estamos avanzando en lo que hemos avanzado porque cobramos todo y ahora vamos a cobrar más. Vamos a cobrar las descargas contaminantes, vamos a cobrar el rechazo de las plantas de tratamiento, vamos a cobrar el saneamiento con una tarifa más adecuada. Entonces, sí podemos lograr la resiliencia, ya se dijo, ya está. O sea, aquí está el conocimiento suficiente para lograr la resiliencia. Me gustó mucho eso de que el dinero no es lo más importante, pero es lo primero más importante, lo segundo, o algo así se dijo, ¿no? Es antes de lo segundo. Bueno, entonces sí, necesitamos reducir el ingrediente político del agua, no nada más del agua urbana, sino también del agua en el sector agropecuario y en el sector industrial. También en el sector industrial se cuecen habas, nos lo plantean hay veces como que son santitos, pero no es cierto. Algunas empresas son muy, muy, muy correctas, pero son las menos. Entonces, yo creo que tenemos que quitar el ingrediente político al agua y lograr que todo lo que ya se expuso aquí de métodos para lograr la eficiencia en el uso del agua se puedan implementar. Muchas gracias. Indudablemente que el ingrediente político no puede desvincularse del agua
y coincido que yo le llamaría politiquería, porque sí es muy frustrante que un candidato ofrezca no cobrar el servicio o no actualizar las tarifas cuando se conoce que no hay un producto que no sufra efectos inflacionarios o que no sufra, que no sea necesario actualizar los costos en función del tiempo. Eso es materialmente imposible y eso a la larga conduce a los quebrantos que ya conocemos. Yo creo que también nosotros como técnicos estamos obligados a hacer política a fin de cuentas y eso requiere de un conocimiento muy amplio y requiere ciertas habilidades que se han dado mucho en llamarles habilidades blandas, de negociación, de persuasión y de comunicación adecuada, ¿no? El maestro Luis Barbosa refería a la importancia de la educación y ayer que estuvo el doctor Shane Snyder en su exposición, él hablaba de 3 palabras clave y él reiteró educación, educación y educación. Y no cabe duda que ese componente formamos parte quienes prestamos o formamos parte de esa cadena de que finalmente se traduce en la prestación de servicios. Y eso creo que me parece muy resaltable, que bueno que ha sido abordado. Y Carlos, del doctor Carlos Villa, mencionaba de manera muy atinada la importancia de impulsar el conocimiento científico y la innovación tecnológica, lo cual pienso que es un componente fundamental. Pues para dar continuidad al panel, yo quisiera inducir un tema adicional y creo que en eso tanto la experiencia que Agua y Drenaje de Monterrey ha tenido en los últimos años y la aportación que las asociaciones de profesionales como lo es la MH y el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, pues hay mucho que decir al respecto. Desde su perspectiva, ¿cuáles son los principales retos y oportunidades que identifica para nuestro país y su particular ámbito de actuación al implementar el reuso del agua para uso público urbano? ¿Quieren? ¿Comienzan ustedes? Bueno, pues retos y oportunidades. Bueno, pues son palabras que ya son como de la jerga de todos los días, ¿no? Siempre hay retos y el presupuesto, decían el presupuesto, bueno, pues el presupuesto, el amor se ve reflejado en el presupuesto, decían los compañeros de Querétaro, ¿no? Si no hay amor, no se va a ir reflejado y no va a haber inversiones. Bueno, retos y oportunidades. Hablemos de, primero, pareciera como un problema a resolver el recuperar caudales, pero esto tiene que ser antes de reutilizar el agua residual. Este es un asunto importante porque no podemos decir que un círculo virtuoso puede deberse todavía a recuperar caudales con altísimo costo unitario por metro cúbico si tenemos tiradero de fugas por todos lados, ¿no? Y precisamente ese valor debe de estar en las componentes del análisis de rentabilidad de un proyecto de inversión. Ahora, otra cosa importante, esa parte, la parte económica financiera, súper importante. La otra parte importante, la aceptación social. Me parece que hemos desdeñado mucho el dar a conocer a la gente que ya no hay agua. Me parece que políticamente es correcto decir que sí hay agua, pero técnicamente ya no existe el agua, ya no hay. O sea, los cuerpos que ustedes vean superficiales están contaminados o tienen muy poca agua. Y si viéramos 50 años atrás, veríamos vergeles escurriendo y ríos y árboles. Y los ríos ahora cada vez los apretamos más y los forramos de concreto y de asfalto. Y entonces esa parte es insostenible porque el asunto ecoambiental también se ve afectado. La aceptación social. Siempre estamos pensando qué es lo que va a decir la población respecto a que no hay agua, pero debemos de decirles que esa falta de agua también es responsabilidad de cada uno de nosotros. Es decir, no lo estamos participando en el problema mayor que es este. Y finalmente viene una gran oportunidad para nuestro país, que es cuando tenemos insuficiencia de agua. Hablamos del centro y del norte. En el sur tiene otros retos, que es la contaminación y el acuífero contaminado, pero en el norte y en el centro
tenemos un amplio conocimiento del valor del agua. Entonces aquí viene una componente importante que es el desarrollo tecnológico y la capacitación y la formación de nuevos ingenieros. Tenemos que dejar de lado aquello de que los mexicanos no tenemos esa capacidad de asimilar tecnologías nuevas ni de crearlas. Déjenme decirles cuál es un error de la investigación científica en México. Hacemos investigación, pero no tienen un objeto siguiente, no hay una vinculación siguiente con la industria. Aquí hay un problema porque esas innovaciones y la tecnología, que todos los compañeros tecnológicos que están estudiando una maestría o un doctorado ya desarrollaron algo y de pronto lo ves en Japón, lo ves en Israel, lo ves en Arabia, pero no lo ves en México desarrollado como un proyecto que ya está funcionando y le está dando regalías al científico. Esa parte es importante. La investigación científica, las universidades tienen que transformarse en lugares donde den recibimiento a los investigadores y los hagan productivos, no solamente en la parte intelectual, sino que esto llegue a la industria y que puedan tener regalías de estas invenciones. Ahora más que nunca necesitamos de su creatividad. Necesitamos no dejar eso en el tintero. Necesitamos que ustedes estudien una maestría, un doctorado, vayan afuera, estudien algo innovador, vengan aquí a México, desarrollen tecnología. Aquí hay mucho dinero para que puedan hacerlo. El problema es que las universidades no están tocando las puertas correctas para que esto se dé. Muchas gracias. Gracias. Yo quiero coincidir totalmente con Carlos. La verdad es que los retos que hay para los organismos operadores y poder transitar hacia los modelos de reuso de agua pasan por lo financiero y las inversiones, que es uno de los principales retos. Lo es también la formación de capital humano de todas las especialidades, no solo de ingeniería. Pero uno de los obstáculos o los retos más importantes es precisamente que no ha habido los mecanismos de comunicación efectivos para hacerle entender a la gente que los sistemas de reuso de agua ya los estamos utilizando de manera indirecta, pero lo estamos haciendo a través de sistemas más caros, andar paseando el agua de un lugar a otro para luego volverlo a mandar a las plantas de tratamiento, y no adoptamos la tecnología que hay en otros países. En esta gira de la que hablabas al principio, pues lo que vemos es que la planta de tratamiento también tiene ya las plantas potabilizadoras ahí mismo y directamente inyectan sobre las redes de distribución. Lo que nos ha faltado, y ese es un reto pendiente a todas las personas que estamos en las organizaciones de profesionistas, es convencer a quienes toman las decisiones de que eso que se está haciendo ahora es más caro que invertir con una visión de futuro, ¿no? Donde, si bien es cierto que las inversiones iniciales son caras, me parece que a la larga estamos pagando más por no tomar las decisiones a tiempo que se tienen que estar tomando. Me parece que esos serían los principales retos que tenemos para poder consolidar los sistemas de reuso de agua, ahora sí directa, para uso público urbano. Pues yo sumándome a los comentarios de los compañeros, yo quisiera comentar dos cosas. Primero, el reto educativo, ciertamente, pero diferente un poquito quizás a lo que ustedes están diciendo, porque como nosotros estamos ya en el proceso de implementar esto, no hay técnicos para hacer reuso potable. Y no nada más en México. Yo he estado platicando con gente del Paso, de San Diego. Ellos batallan mucho, entonces necesitamos capacitar técnicos. Operar una planta de reuso potable está canijo. Son procesos difíciles. Sí se hace en México, pero se hacen en volúmenes muy pequeños. En plantas de 5, 10 litros. No, ya se estás hablando de que el caso nuestro, 2.4 metros cúbicos, es un reto de tener ese recurso humano. En lo que se refiere al reto de comunicación, yo llevo un año comunicando el proyecto en Nuevo León, y saben que yo no le tengo miedo al tema social. Porque la gente entiende, sobre todo cuando pasas una crisis como la que pasamos, pues la gente está mucho más sensible. No, yo le tengo miedo a los ingenieros. Sí, porque si los ingenieros, si el nivel técnico no está convencido, y de hecho me da muchísimo gusto que hayan organizado esto, porque todas estas gentes espero que salgan convencidos de que ese es uno de los caminos importantes. Porque
tú vas y te sientas con un periodista y le explicas esto, y lo primero que va a hacer es le va a hablar a un ingeniero. Y el ingeniero, si no está enterado, o si no lo contrataste, o si X problema tuvo contigo que no le pagaste un contrato, va a hablar mal de ti y va a hablar mal del proceso. Ese es el problema. La gente lo que quiere es agua de calidad. El problema está en el nivel técnico. Y se los puedo decir porque hemos estado lidiando con este tema con la Universidad Autónoma de México, con la Universidad de Nuevo León, con el Tecnológico. Necesitas convencer ese nivel de los especialistas. Si los especialistas, si tenemos un consenso en el mundo especializado de que este es un camino a seguir y que se pueden hacer bien las cosas, no vamos a tener problema con la sociedad. En cuanto a las oportunidades, yo creo que tenemos que pensar un poquito más como si fuéramos empresarios industriales y pensar en lo que se llama el agua de diseño. O sea, ahorita tenemos agua, digo, como uso público urbano, ¿no? Agua potable. Y ahora también pues, tenemos agua tratada. Y ahora estamos comenzando a hablar de agua de reuso potable indirecto. Y esperemos que pronto pueda haber agua de reuso potable directo. Pues hay otros tipos de agua. Tú fíjate, ya están sacando que el agua alcalina y el agua con magnesio y el agua que… La industria del agua se está moviendo y los organismos no. Últimamente hemos estado trabajando en un proceso, en un diseño de un agua que está entre el agua tratada y el agua de reuso potable, que le llamamos el agua de proceso y contacto. Y la vamos a sacar, yo creo, digo, a nivel ya de comenzar a hacer las ingenierías en unos meses más, que es un agua para la industria, porque las grandes empresas, por ejemplo, nosotros en Monterrey, Ternium nos compra 400 litros por segundo, pero nos compra 400 litros por segundo y luego ellos todavía le meten un terciario que les cuesta un dineral. Y bueno, lo puede hacer Ternium, una cerera muy grande, y lo pueden hacer algunas empresas, pero la empresa media, la industria media no lo puede hacer. Porque, les digo, el terciario requiere recursos humanos, no es así como que nada más le aplastas a un botón. Entonces, ustedes saben que las pymes, pues es lo que mueve la economía de México. Entonces, tenemos que ofrecerles a las pymes, a las industrias medias, un producto que ellos puedan utilizar en su proceso industrial sin tener que hacer su propio terciario o que eventualmente solamente tengan que hacer el pulimiento del agua dentro de su planta. Estamos trabajando en eso. Va a ser un agua más barata que la potable, porque nosotros cobramos el agua bien cara a la industria. No bien cara, al precio justo. No, ya me estaba dando un balazo en el pie. No, estamos a la industria le cobra más caro que al uso doméstico. Entonces les podemos dar un agua más barata, pero nada más que no es potable. Pero la puedes usar en todos tus procesos industriales, incluso tus trabajadores se pueden bañar con ella, porque va a cumplir con la norma no me acuerdo qué número es, para agua para albercas. Realmente el agua de contacto no es complicada, el problema es el agua de proceso, porque las aguas tratadas traen muchas sales disueltas y eso echa a perder los equipos industriales. Entonces, estamos diseñando esa agua. Y tenemos que ser creativos. Ustedes, los técnicos, yo soy planificador, pero ustedes tienen que ser creativos e inventar y encontrar estos tipos, estas modalidades de agua, para empezar, en este caso, para la industria, pero también para el uso agrícola. No todos los usos agrícolas requieren la misma agua tratada. Si tú le metes agua tratada a un sistema por goteo, se te van a tapar las chunchas estas. Entonces necesitamos pensar más como empresarios en este tema y ver que hay un mercado, que somos monopolistas, pero hay un mercado y hay que atenderlo con productos adecuados. Para mí esa es la
principal oportunidad. Muchas gracias. Pues verdaderamente muchos conceptos valiosos han sido vertidos hasta este momento y yo considero que el tema de la aceptación tiene que ver con generar confianza. Voy a brevemente a narrar dos experiencias en mi trayectoria profesional. Una cuando se mencionaba, asistí al curso de prevención de fugas de agua potable en Japón. Asistimos a una visita a una planta potabilizadora y el director de la planta nos preguntó por el agua que estábamos consumiendo. O sea, nos preguntó si estaba rica. ¿Les gusta el agua que están consumiendo? Pues sí, eran unas latitas que nos dieron, ¿no? Y pues dice, pues es el agua que se produce aquí. Y yo creo que pues ahí se asume una obligación, naturalmente, y se responde a ella. Ayer en el panel que también participó Keith Rost, que está aquí presente, se mencionaba los ingenieros, si están vendiendo un producto, lo deben de consumir. O sea, tómate el agua que tú estás produciendo. Eso naturalmente que genera confianza. Yo creo que en eso Agua y Drenaje de Monterrey pues guarda cierta ventaja porque pues hay ese hábito y hay ese mensaje a la población, y hay algunos otros organismos en la República que a lo mejor pueden enfrentar menos resistencias si implementan el reuso en sus distintas maneras ante la población. Pues muy interesante y muchas gracias. Yo quisiera cerrar este panel pidiendo una reflexión final a nuestros panelistas que consideren se haya quedado en el tintero sobre lo que hasta ahora hemos intercambiado. Y quisiera agradecer a Juan Ignacio, pedirle adicional a eso, ya dado que aquí hay jóvenes que están en formación, si pudieras ser más específico sobre el perfil que tú consideras que no hay en México respecto a los especialistas en reuso del agua que tú consideras que sería idóneo para proyectos de esta naturaleza. Sí, mira, gracias. Primero que nada más como una reflexión final, tenemos que creer en la tecnología. Yo les pregunto, ¿quiénes de ustedes han pensado cómo le hacen los astronautas que andan en la estación espacial? O sea, la tecnología está ahí y está súper dominada y controlada, pero sí tiene chiste. Y ahí es donde viene el segundo tema. ¿Qué formación? Yo estuve platicando con la gente de Ternium, que tienen una planta muy fregona, yo creo la mejor que he visto en México. No se compara con las gringas, la verdad, pero en México muy bien. Y ellos dicen, tenemos un chorro de rotación, llegan ingenieros, se capacitan, aprenden, por ejemplo, procesos de oxidación avanzada, que es uno de los así porque quema, ¿no? Y se van a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque allá también traen broncas de recurso humano. Entonces, Ternium lo que está haciendo, está buscando técnicos medios y los capacita. Nosotros ahorita estamos por entrar en un acuerdo con el organismo operador del Paso, Texas, y con el organismo operador de San Diego, para que traigan ellos a Monterrey operadores a que nos capaciten el personal, porque si mandamos el personal para allá, pues allá se queda, ¿no? ¿Qué perfil? Pues no tiene que ser un ingeniero civil o ingeniero químico, ¿no? Pero sí requiere un nivel de formación importante y estar abierto a recibir información adicional. O sea, estar muy abierto a capacitarse en temas técnicos complejos. O sea, fíjense, en la planta de San Diego bueno, no vamos a llegar a ese nivel. Pero la planta de San Diego va a ser de 2.5 metros cúbicos por segundo. Ellos la van a operar, creo que con 36 personas, man. Claro, con un nivel de automatización extraordinario. Nosotros, pues probablemente vamos a operar nuestra planta con el triple, ¿no? Hay que ver los turnos, son plantas que operan las 24 horas, etcétera. Pero es eso, o sea, es gente con apertura y sobre todo con lealtad. O sea, con compromisos. Si tomas
el tiempo de capacitarte, no traiciones al que te capacitó y te vayas luego a San Diego. Gracias. San Diego. Bueno, pues yo estoy emocionado por transmitir lo que yo he aprendido en el tiempo, pero además muy emocionado más por ver tantas caras de jóvenes que ahí están los perfiles. Yo le pondría un poquito más. Yo les diría, conozcan cómo se valora una solución, cuál es su valor real financiero, cuál es su valor real económico, cuál es el valor real técnico, pero lo financiero no va peleado con lo técnico. Entonces, si tienen esas capacidades, no dejen de lado analizar cómo son las tomas de decisiones, porque ustedes deberían de estar tomando decisiones. Ustedes deberían de estar en los lugares en los que se toman decisiones de cómo son los dineros, en qué se invierte, en qué invierto primero, qué es el que sigue. Así, esa forma de discernir sobre una solución o la otra les va a ayudar mucho a tener esa aportación a la economía incluso del país. Bueno, yo también les pondría a la mesa, imagínense un mundo diferente. O sea, imaginemos un mundo diferente en el que no depredamos el agua, en el que el agua solamente es un complemento que nos ayuda, es un compuesto, véanos, es oxígeno y es hidrógeno y es tan fácil como eso. Es el complemento más, compuestos químicos, el compuesto químico más abundante en la Tierra, pero el más maltratado, el más mal utilizado. Y para ello le ha tocado muchísimo tiempo de llegar a ese lugar. Y también yo les dejaría también una reflexión adicional. No dejemos que los tomadores de decisiones sean solamente los que están ahorita empujándose. No son ellos, no deben de ser ellos. Tenemos que tener una nueva cultura en la que los jóvenes, los ingenieros técnicos, los especialistas puedan tomar decisiones que realmente sean útiles para el país, que no sean conveniencia de nadie, que sean utilidad para el país, que se utilice cada peso en lo mejor. Eso no es beneficiado el agua, no es beneficiado a ustedes, es beneficiado un país y déjenme decirles, quienes menos tienen. Muchas gracias. Gracias. Yo creo que el nombre que le pusieron a este congreso habla de los temas claves del futuro, ¿no? Y la solución vendrá por ahí, por el reuso del agua. Yo, compadriles, yo soy maestro de la universidad pública desde hace 15 años. Y cuando alguno de los jóvenes estudiantes tiene dudas de por dónde transitar su especialización después de la universidad, mi consejo es la conclusión a lo que yo llego. Si tú te especializas en temas de reuso de agua, vas a ser una persona útil para toda la vida. Esa sería mi conclusión. Muchas gracias, maestro Luis Barbosa, doctor Carlos Villa, maestro Juan Ignacio Albarrán. He sido muy honrado de estar con ustedes. Sigan en este congreso, es el final. Coman rico y regresen a las siguientes presentaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Me voy a permitir entregar este reconocimiento de la Asociación Mexicana de Hidráulica al maestro Reinaldo Evaristo Díaz Hernández por su moderación en el panel Retos y Oportunidades para los Servicios de Agua Potable, realizado en el marco del 27º Congreso Nacional e Internacional de la Asociación Mexicana de Hidráulica. Transformemos el ciclo del agua y el reuso es responsabilidad de todos. Lo firma la ingeniera Lorena Margarita Limón González, presidenta de la AMH. Felicidades. Felicitando. Excelente. De la misma forma, al maestro Luis Enrique Barbosa Niño. Felicidades. Al doctor Carlos Javier Villa Alvarado. Carlos, que hace rato no te reconocí. Carlos, felicidades. Y por último, al maestro Juan Ignacio Barragán Villarreal. Un gusto, maestro. Gracias.